Jamás imaginé que un simple procedimiento estético cambiaría mi vida para siempre, ya me lo había hecho antes. Nada invasivo, pequeños retoques, cosas sutiles. Siempre me repetía que era parte del autocuidado, que me hacía sentir más segura, más bonita, que no había peligro, pero nunca supe que ese día cruzaría la línea que separa la vida de la muerte y que volvería con algo que nadie sabría explicar. El día empezó como cualquier otro. Me desperté temprano, tomé mi café, revisé mis mensajes. El aire no traía señales. No había presagios. Tenía la cita a las 11:30 de la mañana en una clínica de confianza, con profesionales que ya conocía. Ni siquiera lo comenté con mucha gente, solo mi mejor amiga sabía. Nos habíamos reído la noche anterior, mandándonos memes y bromeando con eso de que para ser bella hay que ver estrellas. Nunca imaginamos lo literal que eso se volvería. Recuerdo estar acostada en la camilla, mirando el techo. La luz me parecía demasiado fuerte, pero no dije nada. Siempre he sido la que no se queja, la que aguanta. El doctor entró, me saludó. Anotó algo y comenzó. El procedimiento iba a durar 30 minutos, anestesia local, unos ajustes mínimos y listo. Pero algo salió mal, muy mal. No sentí el momento exacto en que mi corazón se detuvo. No sentí dolor, no escuché gritos. Simplemente todo se desvaneció, como si alguien apagara el mundo con un interruptor invisible. La luz, las voces, la habitación se convirtieron en silencio y entonces algo nuevo comenzó. Al principio fue como flotar. Me sentía ligera, como si me elevara suavemente. Miré hacia abajo y para mi total sorpresa, me vi a mí misma, mi cuerpo pálido e inmóvil, la boca entreabierta, personas corriendo, manos presionando mi pecho, gritos, una enfermera temblando mientras pulsaba un botón de emergencia. Pero yo no sentía miedo, ni tristeza, solo curiosidad, y una paz inmensa. Pensé, ¿así es como se muere uno? Luego, como si una fuerza invisible me arrastrara, empecé a moverme. No era volar, era más bien como si algo me atrajera. La sala se desvaneció y todo se llenó de luz. Una luz cálida dorada que no venía de ningún sol conocido. No quemaba, no cegaba. Era una luz que llamaba, que envolvía, que abrazaba. Atravesé recuerdos reales. Mi niñez riendo, mi madre peinándome, mi primera desilusión amorosa, el momento en que sostuve a mi hijo por primera vez. Todo pasó frente a mí como una brisa llena de colores y sonidos, perfumes, pero nada me retenía. Y entonces la luz se transformó en un lugar. No puedo describirlo con exactitud porque no hay palabras en esta tierra para hacerlo. No tenía paredes ni cielo, pero sí tenía presencia, una presencia viva consciente. Y en su presencia, yo me sentí desnuda, transparente, completamente vista. Todo lo que había escondido, todo lo que había callado. Era conocido ahí, y sin embargo, era amada, totalmente amada. Y entonces lo vi a mi padre. Murió cuando yo tenía 17 años. Un infarto fulminante. Era mi protector, mi raíz. Su muerte fue la primera vez que conocí la verdadera tristeza, pero ahí estaba él, completo, radiante, sonriendo como solía hacerlo los domingos por la mañana. Cuando compartíamos el desayuno y hablábamos de tonterías, no habló con palabras, pero lo entendí todo. Su mirada me decía, aún no es tu hora, no has terminado. Sentí algo romperse dentro de mí, yo no quería volver. La paz, el amor, la certeza era como volver a casa, una casa más verdadera que cualquier lugar en el mundo. Le pregunté, no con la boca, sino con el alma, ¿por qué tengo que regresar? Estoy cansada, no quiero volver al ruido, al dolor, al caos. Y entonces lo dijo, no con su voz, sino directo en mi corazón, porque alguien aún te necesita. Hiciste una promesa antes de nacer, dijiste que sí, y ahora tienes que recordarlo. Esas palabras lo cambiaron todo, y entonces lo recordé. Recordé cosas que había olvidado por completo, un propósito, una misión, rostros que no conocía pero que reconocía. Vidas que debía tocar, y un amor inmenso que todavía no había entregado. Mi padre tomó mi mano, y en ese instante la luz comenzó a apagarse. No porque desapareciera, sino porque yo lo hacía. Mi padre me susurró algo tan sagrado, tan íntimo, que aún no se lo he contado a nadie. Y de pronto, con la misma rapidez con la que me fui, empecé a regresar. Fue ahí cuando el dolor me alcanzó. Una quemazón en el pecho, un peso insoportable, voces gritando, máquinas pitando, un golpe eléctrico como si me cayera un rayo, y entonces, la respiración, violenta, forzada, dolorosa, estaba de vuelta, dentro de este cuerpo, esta prisión de carne, limitada, frágil. Había estado muerta durante 7 minutos. 7 minutos, eso fue lo que me dijeron después. 7 minutos sin pulso, 7 minutos clínicamente muerta. Pero esos 7 minutos se sintieron como una eternidad, y al mismo tiempo, como si no hubieran sido suficientes. La habitación giraba cuando volví, mis oídos zumbaban, mis extremidades estaban dormidas, pero había movimiento, gente corriendo a mi alrededor, alguien llorando, voces gritando instrucciones. Apenas podía abrir los ojos, pero cuando lo logré,
Vi a la enfermera que sostenía mi muñeca. Su rostro estaba pálido, empapado en lágrimas. Quise decirle que estaba bien. Quise decirle, vi algo hermoso. Pero mi garganta era fuego y lo único que pude hacer fue parpadear. Los días siguientes fueron un torbellino de habitaciones de hospital, exámenes, médicos con ceños fruncidos tratando de explicar lo inexplicable. Paro cardíaco. Dijeron una reacción adversa, algo sobre mi presión cayendo en picada, pero nadie podía explicar a mí. Nadie podía entender lo que yo ahora llevaba dentro, porque no volví sola. Traje algo conmigo. El silencio de ese lugar, la calidez de esa luz, los ojos de mi padre. Sus palabras, ese amor que no se parece a nada que exista en la tierra, un amor tan absoluto que todavía me estremece. Al principio no le conté a nadie, todos estaban enfocados en mi recuperación, en la milagrosa supervivencia. Todos me decían que era afortunada, pero yo no me sentía afortunada. Me sentía dividida, como si una parte de mí se hubiera quedado allá. Me despertaba a mitad de la noche con la sensación de estar flotando. Miraba al techo y escuchaba ecos de frases que no eran mías pero llevaban un mensaje. Comencé a ver patrones en cosas cotidianas, como si el universo me hablara. Y por primera vez en mi vida empecé a escuchar de verdad. Semanas después del alta, fui a visitar a mi madre. Había envejecido años en los pocos días en que estuve inconsciente. Cuando me vio, sus manos temblaban al abrazarme. La sentí frágil, y por primera vez, le conté, no dijo una sola palabra. Me miró fijamente, con los ojos brillando de emoción y miedo, y me susurró, ¿lo viste, verdad? Asentí. Se echó a llorar, no de tristeza, de alivio. Ella le había pedido a Dios, entre lágrimas, una señal, algo que le dijera que mi padre seguía existiendo en alguna parte, que no se había ido del todo, y yo fui esa señal. Esa noche me acosté con los ojos bien abiertos, repitiendo en mi mente lo último que me dijo mi padre antes de enviarme de regreso. Habrá personas que necesitarán escuchar tu voz, personas cuyo dolor coincidirá con el tuyo. Tú serás el puente. En ese momento no entendí completamente, pero poco a poco la vida me lo fue mostrando. Una mujer de limpieza del hospital me detuvo un día. Nerviosa me dijo, yo estaba allí cuando volviste. Nunca había visto unos ojos como los tuyos. Parecías haber visto el cielo. No la conocía. Nunca habíamos hablado, pero sintió algo. Extraños empezaron a contarme sus pérdidas en autobuses, en salas de espera, en cafés, como si vieran algo en mí que no sabían nombrar, pero en lo que confiaban. Me convertí en imán de historias, de duelos, de almas quebradas, y cada vez que alguien derramaba su dolor frente a mí, yo escuchaba, tomaba su mano, y recordaba las palabras de mi padre, sé el puente. Comencé a escribir en secreto, haré registrar lo que vi, lo que sentí. Los sueños que seguía teniendo sobre el entremundos no eran pesadillas, ni siquiera eran sueños, eran como visitas, cada uno más vívido que el anterior. Detalles, sensaciones, aromas. En uno de ellos vi un campo de flores blancas que vibraban con un sonido suave, casi como un canto. En otro, me paraba frente a un río hecho de luz, donde flotaban almas tranquilas, esperando. Me despertaba con lágrimas, no de miedo, sino de nostalgia. Una nostalgia que aún me acompaña. Y entonces, un día, todo cambió. Me invitaron a hablar en un pequeño círculo de mujeres. Nada relacionado con experiencias cercanas a la muerte. Solo un encuentro de bienestar y crecimiento personal. La anfitriona había escuchado que yo había pasado por algo fuerte. Dudé, me dio miedo, pero algo dentro de mí dijo ahora, habla ahora. Y hablé, con manos temblorosas y voz entrecortada. Conté mi historia, no la versión médica, la real, el momento en que floté, la luz, el lugar, la presencia, mi padre, sus palabras, el regreso. Cuando terminé, la sala quedó en silencio, luego alguien sollozó, luego otra, y otra. En minutos todas lloraban, y no era tristeza, era liberación, como si hubieran estado esperando que alguien pusiera en palabras algo que llevaban años sintiendo. Una mujer se acercó y me dijo, perdí a mi hija el año pasado, no podía respirar desde entonces, pero esta noche algo se alivió, siento que ella está bien, que la volveré a ver. Ahí supe, esta era la promesa que hice antes de nacer, por esto tenía que regresar, no para ser perfecta, ni para impresionar, ni para hacer grandes cosas, sino para recordar a las personas que hay algo más, que el amor no muere, que somos más que nuestros cuerpos, nuestras cicatrices y nuestras pérdidas, porque yo toqué el otro lado, y después de eso, ya nada vuelve a ser igual. La vida no se volvió más fácil después de mi regreso, de hecho, se volvió más pesada, porque ahora cargaba una verdad tan profunda, tan inmensa, que me costaba encontrar palabras humanas para explicarla. Algunas amistades se alejaron, otros decían que ya no era la misma, y tenían razón. Ya no lo era. ¿Cómo podría serlo? Después de haber tocado lo eterno, después de haber sentido el amor sin condiciones, después de haber visto a mi padre sonreírme en un lugar donde el tiempo no existe, no se puede volver a mirar la vida igual. Dejé de preocuparme por mi imagen, por los detalles superficiales. Nunca terminé el procedimiento que me llevó al borde de la muerte.
Ni siquiera volví a la clínica. El espejo ya no tenía poder sobre mí. Mi belleza no estaba en mi rostro. Estaba en lo que ahora ardía en mi interior. Y por primera vez lo vi. Pero con ese despertar también llegó la soledad. Porque, ¿cómo le explicas al mundo que estuviste muerta? ¿Cómo le cuentas a alguien que flotaste sobre tu cuerpo, que hablaste con tu padre fallecido, que hiciste una promesa antes de nacer y que volviste para cumplirla? Así que durante un tiempo caminé en silencio, hasta que una noche tuve otro sueño. Pero esta vez no fue cálido ni pacífico. Estaba en un pasillo, largo, oscuro, angosto. Voces me rodeaban. Susurros de almas que no habían encontrado la paz, que habían cruzado pero no habían soltado. No las veía, pero sentía su angustia, su confusión, su dolor. Se enroscaban a mi alrededor como niebla helada. Grité por ayuda. Y entonces apareció él. Mi padre. No dijo nada, pero su presencia calmó todo. Las voces callaron, el frío se desvaneció, y recordé algo que me había dicho en el umbral entre la vida y la muerte. No solo serás un puente, serás una linterna. Me desperté con el corazón encendido. Esa noche supe, ya no podía esconderme, así que dejé de hacerlo. Empecé a hablar más, a compartir mi historia con quienes también habían vivido pérdidas, silencios, duelos. Abrí un espacio para ellos, y vinieron docenas, luego cientos, mensajes a cartas, correos, videos de personas que habían muerto y regresado como yo. Todos cargábamos el mismo secreto: el amor no se acaba, la muerte no es el final, y hay algo esperando del otro lado que es más hermoso de lo que este mundo puede imaginar. He hablado en hospitales, en iglesias, en grupos de apoyo, he tomado la mano de madres que perdieron a sus bebés, de hombres que regresaron rotos de la guerra, de jóvenes que le tienen miedo a morir, y cada vez les digo: no estás solo. Eres visto. Eres amado. Hay algo más. Todavía extraño a mi padre. A veces miro al cielo y le susurro: ¿lo estoy haciendo bien? Y hay días en los que siento esa luz de nuevo, rozándome la piel como un viento suave que nadie más percibe. Sé que él está ahí, y sé que me esperará cuando me toque partir de verdad. Pero mientras tanto, camino en esta tierra no como la mujer que era, sino como alguien que ha vuelto a nacer. La muerte no vino a llevarme, vino a recordarme quién soy, por qué vine, y qué es lo que verdaderamente importa. Así que, si alguna vez dudas, si alguna vez te preguntas si hay algo más allá de este mundo, te lo digo con el alma: sí, lo hay, y es más hermoso de lo que jamás podrías imaginar. No solo sobreviví, regresé, y lo recuerdo todo, basado en hechos reales.